Bien, estamos entonces en la mayordomía del Espíritu Santo, ¿cierto? O de nuestra parte espiritual. Todo nuestro ser tiene que ser guardado, ¿cierto? Irreprensible para el Señor. Tiene que ser presentado en santidad, dice Tesalonicenses. Y vimos, como siempre decimos, vimos el cuerpo, el alma, y ahora estamos en el espíritu, nuestra parte espiritual. Nuestra parte espiritual se resiente, ¿cierto?, con el pecado. También tiene que ser bien administrada, bien alimentada, bien nutrida, para que aún las otras áreas no se vean afectadas o disminuidas. Obviamente nuestra parte espiritual es una parte fundamental de nuestro ser. Es la que edifica también las otras áreas. Si nuestra parte espiritual está débil, las otras partes van a estar aún más débiles, ¿cierto? Por eso es importante su cuidado. Y vimos dónde realmente está, vimos primero que todo que somos templo del Espíritu Santo, ¿cierto? El Espíritu Santo mora en nosotros, no somos nuestros, somos de Dios. Y está el Espíritu Santo morando en la vida y en cada cuerpo, en cada templo que somos nosotros. Yo le explicaba a mis hermanos que el templo somos nosotros, las iglesias somos las personas, cada uno de sus hijos. A pesar de que este edificio es consagrado y apartado para el Señor, la iglesia en sí la componemos nosotros. Sin nosotros esto sería un edificio simplemente. Entonces, el Espíritu mora en nosotros, vimos como primer punto eso. Luego, como segundo punto, vimos la función del Espíritu. La función del Espíritu, la única función en cuanto al Espíritu, en cuanto al mundo, ¿cierto?, es la que Él viene a hacer con el perdido, viene a convencer de, ¿qué cosa? ¿De qué más? Justicia. ¿Y de qué más? Juicio, ¿cierto? Ahí se las devolví para que... Viene a convencer, viene a dar convicción en la persona. ¿La convicción a qué me lleva? Al arrepentimiento, ¿cierto? Es un cambio en sí. Entonces, en el inconverso viene a convencerle, a darle una convicción. ¿Y a quién utiliza? Al creyente como instrumento, ¿cierto? Pero es el Espíritu Santo hablando el mensaje del Señor. Viene a convencer de pecado, justicia y juicio. Eso ya lo vimos. También aún al creyente le convence de eso, para que siga caminando en santidad en el camino del Señor. Entendimos la diferencia entre convicción y culpabilidad, ¿cierto? Eso, en una hay arrepentimiento, en otra remordimiento, en una es Dios y en otra es Satanás, ¿cierto? Hablándole al oído. Lo segundo que vimos en cuanto a sus funciones, el Espíritu Santo crea y regenera. Somos nuevas criaturas, ¿cierto? Nacemos de nuevo y Él trabaja constantemente con nosotros. El Espíritu Santo le sella, ¿cierto? ¿Qué era el sello? ¿Qué era la palabra? ¿Ah? ¿Qué significaba que nos sellaba? Una marca, ¿cierto? Una marca. Él colocaba un sello, ¿cierto? De que somos de su propiedad, ¿cierto? Somos propiedad del Señor. También vimos ahí la palabra arras, ¿cierto? Que el Espíritu Santo es arras. ¿Qué era arras? Garantía. Y también cómo servía también como un símbolo también del matrimonio, sirve como un símbolo de anillo, ¿cierto? De argolla de compromiso entre el Señor Jesús, la iglesia, y Él sellando el compromiso como una argolla, ¿cierto? Hasta la boda. Vimos eso entonces. En 3 ocasiones la palabra sello se utilizó, ¿cierto? Darío selló el foso, ¿cierto? Con Daniel adentro. Asuero le dio el sello, su anillo a Amán para matar a los judíos. Pilato hizo sellar la tumba de Jesús, ¿cierto? El Espíritu Santo le atestigua en cuanto a su salvación. También vimos eso. El Espíritu Santo le enseña la Biblia. Y hasta ahí llegamos, ¿cierto? Hasta ahí llegamos. Le enseña la Biblia. Vimos la instrucción del Espíritu Santo. Hasta ahí llegamos. Déjeme yo volver a mis notas. No, usted escribió todo, pero no repasamos todo. Eso pasa cuando anotan todo, ¿eh? No me siguen, tengo que colocar hasta aquí para acordarme. Que no, pero quedamos, ¿cierto? En la F, yo leí hasta esa tengo yo en mi mente. Porque quedé en el tema de la oración. Ahí se iba a hablar hoy día. Intercede en la oración. Bien, entonces
el Espíritu Santo. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? Él intercede en la oración. ¿Intercede por quién? Por mí, por usted. El Espíritu Santo intercede en la oración. Tenemos la ayuda del Espíritu Santo para ir en oración. ¿Qué mejor? Porque a veces tenemos palabras y no sabemos qué decir al Señor. No tenemos las palabras adecuadas, ¿cierto? Pero el Espíritu Santo intercede por nosotros y le lleva las palabras. ¿Qué mejor que eso, cierto? En cuanto a su función. Vamos a leer, vamos todos a leer, por favor, Romanos 8, 26 y 27, Efesios 2, 18 y Efesios 6, 18. Efesios 6, 18. Bien, ¿quién tiene Romanos 8, versículos 26 y 27? Manuel, por favor, Sánchez. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Increíble, gracias hermano. ¿Se fija? Vamos allá a desarrollar estos versículos, pero vamos a leer Efesios 2, 18. Efesios 2, 18. ¿Quién? Efesios 2, 18. Por favor. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Un mismo Espíritu tenemos entrada, acceso al Padre. Bien, Efesios 6, 18, hermana Cecilia. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Se fija? En los momentos difíciles, ¿cierto?, que enfrentamos a diario o constantemente en nuestras vidas, ¿cómo no sentirnos consolados al saber que el Espíritu está intercediendo, orando por nosotros? Tal vez muchos oran por usted y nosotros oramos unos por otros. Pero qué mayor bendición es darse cuenta que el Espíritu ora por nosotros, que el Espíritu intercede por nosotros. Qué mayor bendición, porque a veces no sabemos qué decir o cómo decir. A veces estamos tan quebrantados que no podemos ni decir una palabra. Solamente expresamos en lloro, ¿cierto?, delante del Señor. Pero Él intercede por nosotros. Él intercede, qué mejor, ¿cierto? Él intercede por nosotros con una oración ferviente y eficaz. Él intercede por nosotros, dice Romanos 8, con gemidos indecibles. ¿Sabe lo que significa gemidos indecibles? ¿Ya? ¿Alguien sabe lo que significa gemidos indecibles? ¿Por una sopaipilla? No. Ilegibles. ¿Qué significa ilegible? ¿Eso es la respuesta a eso? Ah, no se entiende. ¿Ya? ¿Y usted qué quiere decir? Cuando el alma está angustiada, ¿y qué pasa? ¿Ya? Pero dice que el Espíritu va con gemidos indecibles. Él intercede por nosotros. No está hablando de nosotros simplemente. Le está diciendo que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Ah? Sin voz. Por ahí está la cosa. Dice que entonces lo que significa que Él se expresa, no habla, no emplea ningún lenguaje, solo gemidos internos. Pero dice el versículo 27 que hay alguien que entiende, el Padre. El Padre entiende ese lenguaje. Él entiende. Yo pensaba, ¿cierto?, que Él hablaba por nosotros. No. Él no habla. Él se expresa por nosotros y el Padre entiende todo lo que se quiso decir, porque conoce la intención del corazón. Conoce lo que usted está sintiendo y pensando al momento de arrodillarse ante Él.
Y eso también lo hace el Espíritu, lo que provoca un mejor y mayor de calidad de ambiente en la oración. Entonces, Él intercede por nosotros en armonía con su voluntad. La idea es que mientras luchamos por expresar en palabras los deseos de nuestro corazón y hallamos que nuestras emociones más profundas son las más inexpresables, gemimos ante Dios, ¿cierto?, bajo esta incapacidad. Pero no en vano son estos gemidos, pues el Espíritu mismo está en ellos. ¿Le ha pasado a veces? A mí me ha pasado. Yo sé como, ay Señor, no sé cómo decirte, ¿no es cierto? No sé qué decirte. Ay Señor, y también el peso, el pesar de, ¿cierto?, de estar quebrantado ante Él. ¿Cierto? ¿Le ha pasado o no? Bueno, ahí está operando, ¿cierto?, y apoyando y reforzando el Espíritu Santo para que el Señor, ¿cierto?, pueda recibir esa oración y Él la entiende. Él ve tu corazón y dice, hijo mío, tranquilo. Y coloca la paz que necesitamos, ¿cierto? Paz, a veces no decimos muchas palabras, pero después nos levantamos con paz, ¿cierto, hermano? Nos levantamos con paz. Bueno, esa es la obra del Espíritu Santo, para que vaya entendiendo que el Espíritu Santo no está solamente por estar en usted. Tiene múltiples funciones. De hecho, hay más de las que yo les voy a presentar, pero estaríamos más tiempo. Hay más funciones del Espíritu Santo. Y es importante que lo administremos bien, porque si no lo administramos bien, esos gemidos nunca van a llegar al Señor. Y el Señor no va a escuchar mi oración, porque mi parte espiritual está mal administrada. ¿Entiende que es importante? ¿Ve que es importante? Porque nos gusta orar al Señor. Porque nos gusta clamar y sentirnos que salimos protegidos por el Señor. Pero eso no va a estar presente si mi área espiritual está contristada o está apagada. Eso no va a estar funcionando plenamente, ¿cierto? Con eficiencia y eficacia. Entonces, no en vano son nuestros gemidos, pues el mismo Espíritu está en ellos. Así que aunque los gemidos emitidos de nuestra parte son el fruto de la impotencia para expresar lo que sentimos, son al mismo tiempo la intercesión del Espíritu mismo a nuestro favor. Qué maravilloso, ¿cierto? Pablo dice que debemos orar de la forma correcta. Y esto, nosotros no lo podemos hacer mediante nuestras propias artes o habilidades. Porque cuando llegamos, hermano, ¿cierto? Cuando uno llega al Evangelio, uno le dice, tiene que orar. ¿Y cuál es el primer pensamiento? Es que no sé cómo hacerlo, ¿cierto? Es una de las primeras cosas que todos pensamos. Es que no sé, ore usted. Ore usted mejor, porque usted sabe cómo orar, ¿cierto? Eso pasa siempre cuando llegamos al Evangelio. Porque por nuestras capacidades no lo podemos hacer. Pero el Espíritu que mora en nosotros nos va instruyendo cómo hacerlo. Ya vimos que nos enseña. También nos enseña cómo orar. Nos va instruyendo. Entonces no tiene que ver la oración por nuestras capacidades, o como diría un filósofo, por nuestro hablamiento. No, ¿ah? No tiene que ver por su hablamiento, porque muchos tienen muy buen hablamiento, ¿ah? Pero no tiene que ver por eso, por su bla bla, ¿cierto? Algunos tienen el don de la palabra, como se dice, y pueden orar, pero espectacularmente, pero eso fue pura vanidad y palabras vanas, ¿cierto? Ya vimos los jueves lo que eran las palabras vanas. Puede ser eso, hermano mío. Tiene que estar el Espíritu ahí. Mi parte espiritual fortalecida para que el Espíritu hable. Porque yo puedo hacer una oración, pero estructuralmente maravillosa, pero no llegó y no salió, como decimos nosotros, del techo, ¿cierto? No pasó del techo. Entonces, debemos preocuparnos de nuestra área espiritual, porque afecta la oración también si no está en armonía con el Señor. Entonces Pablo dice que no tiene que ver por nuestras artes, habilidades o ingeniosidades de hombres. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo, nada más, debe ser el Espíritu mismo quien nos ayude en nuestras debilidades. Lo que el hombre pueda imaginar e ingeniar mediante su propio cerebro o capacidad es una cosa, y lo que se nos manda y debemos hacer es otra muy diferente. Muchos piden, como dice Santiago, y no reciben, ¿cierto? Porque piden de una forma incorrecta y de esta manera nunca ni siquiera estarán cerca de disfrutar las cosas que solicitan. El Señor lo dice en Santiago, pedís, pero pedís mal para gastar en vuestros deleites, ¿cierto? Santiago 4, verso 3, eso lo dice, ¿cierto? ¿Está ahí la nota? Sí, está en las notas. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces es importante eso, hermanos míos. Es importante estar espiritualmente equilibrados para que cuando queramos pedir algo, pidamos conforme a la voluntad de Dios y se nos sea
concedidos, porque Jesús dice que todo lo que pida de mi nombre, se los daré. Pero eso es en armonía a su voluntad. Solo el Espíritu Santo entonces puede enseñarnos a orar conforme a su voluntad. Él es el único ser capaz de escudriñar todas las cosas, incluso las más profundas de Dios. Sin el Espíritu Santo, aunque tuviéramos 1000 libros de oraciones, no sabríamos cómo pedir y cómo llegar al Señor. No sabríamos. Especialmente debido a que tenemos debilidades que nos incapacitan por completo para hacerlo conforme a su voluntad, ¿cierto? Nuestra carnalidad nos traicionaría constantemente. Entonces es importante esta área de la oración. El Espíritu Santo intercede por nosotros en cuanto a la oración. Administre bien su área espiritual para que su oración sea poderosa. Usted sabe que la oración es poderosa, ¿cierto? Ya lo hemos visto también los jueves. Para que su oración sea poderosa, tiene que administrar bien su área espiritual. De lo contrario, su oración no va a ser poderosa, sino que va a ser pobre. Pobre, hermano mío. Sin poder, sin efectos, ¿cierto? Que puedan resultar de eso. Por eso a veces usted dice, pucha, yo he pedido y no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque mi área espiritual está débil. Probablemente puede ser una de las, ¿cierto? de las cosas que pueden estar pasando. Es importante, hermano mío, que administres bien tu área espiritual. Luego, entonces, letra G, vamos avanzando con la letra G. El Espíritu Santo le conforta en tiempos de necesidad. El Espíritu Santo le conforta en tiempos de necesidad. ¿Ninguna pregunta de lo que vimos recién, cierto? Está clarito como el agua del Mapocho. G, esta es cortita. El Espíritu Santo le conforta en tiempos de necesidad. Juan 14, versículo 15 al 18. Segunda de Corintios, capítulo 1, verso 3 y 4. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 7. ¿Quién tiene Juan? Capítulo 14, hermano Manuel. Juan 14, verso 15 al 18. Tranquilito ahí sentado, ¿ya? Juan 14, si me amáis, guarda mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, que os dará otro consolador, para que éste esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no ve ni le conoce, pero nosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Amén. El Espíritu, ¿cierto? El Señor iba a enviar al Espíritu, el Padre iba a enviar al Espíritu para estar con nosotros, para que no estuviéramos solos en nuestra vida, en este mundo. No podríamos estar sin la presencia del Señor y vivir una vida, entre comillas, santa. Necesitamos al Espíritu. Entonces el Señor Jesús nos envió con el Padre, nos enviaron al Espíritu para estar con nosotros y confortarnos en todo lo que necesitemos. Él es el consolador. Bien, segunda de Corintios, capítulo 1, 3 al 4. Amén. Por favor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Amén. Nos consuela, ¿cierto? Bien, y el último es segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 7. Hermano Dylan. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Gracias, hermano. El Espíritu Santo es quien nos da, entiéndeme bien, los dones y el poder para poder utilizar esos dones. Pero al darnos esas capacidades, Él nos dice, tranquilos, ¿ah? No están solos. Tienen el poder para hacerlo. Me tienen a mí para poder hacerlo. Por eso no nos da un espíritu de cobardía, sino que de poder. Un espíritu que no transmite cobardía o miedo, sino poder, amor, dominio propio. Él está con nosotros. Él nos fortalece. Él está en ti, hermano mío. No te debilites. No te aflijas en demasía, porque tienes al Espíritu. Y el Espíritu no es un espíritu de cobardía. Es un espíritu de poder, de amor, de dominio propio.
Gobiérnate. Porque tienes el Espíritu Santo en ti. ¿Se fija que es importante la función? Y se nos olvida. ¿Por qué? Porque caemos en el afán, en la desesperación, en el miedo. Y ahí está el Espíritu sufriendo. Sufriendo, pero si estoy yo acá. Estoy en ti. ¿Por qué? ¿Por qué estás así? Si yo te puedo fortalecer. Yo te puedo ayudar. Dice que su poder se perfecciona en la debilidad también. El Espíritu concede poder necesario para afrontar las diversas circunstancias, ya sea de su vida cristiana o del ministerio. La mayordomía de nuestra vida no es fácil, lo hemos dicho, pero tenemos al Espíritu quien nos brinda una gran ayuda. Si dañamos esta área, realmente no podríamos nosotros sostenernos en pie delante del Señor. No podríamos si dañamos esta área espiritual. Caeríamos fácilmente y rápidamente ante las acechanzas del diablo. Fácilmente. No se crea especial. Sin el Espíritu Santo usted sería cualquier persona. Caería fácilmente en las acechanzas del diablo. Por eso, hermanos míos, es de sumo cuidado que nuestra parte espiritual siempre esté bien administrada, activa y funcionando con libertad, sin las barreras del pecado. Es importante, porque quiere que el Señor le fortalezca, entonces deje de pecar para que el Señor pueda actuar en su vida. Deje de no creerle para que Él pueda actuar en su vida. Deje de dudar de su poder para que Él pueda actuar en su vida. Déjese consolar simplemente. Déjese confortar, ¿cierto? Déjese animar. Deje que el Espíritu Santo cumpla su función y no la obstruya con sus sentimientos, con sus pensamientos. No obstruya la función que es del Espíritu Santo, confortarle a usted. Letra H. Ya que nos conforta, luego Él nos da el poder para poder, valga la redundancia, levantarnos y servir al Señor. Él nos da el poder para servir al Señor. No mis habilidades, no mi fuerza, porque si por mi fuerza yo me hubiera quedado durmiendo porque estoy cansado. Pero Él me da el poder para poder levantarme y estar animado hoy. Yo creo que me voy a bajar después, me voy a ir a casa y voy a dormir. Pero ahora no tengo sueño, no estoy cansado porque Él me da el poder para ministrar. Y así a usted también. Él le da el poder para servirle, para levantarse cada día, para poder servirle cada día, para poder darle la gloria a Dios cada día. Él le da el poder. ¿Qué dice Zacarías 4, verso 6? Zacarías 4, verso 6, Efesios 3, 16 y 2 de Corintios 4, verso 7. 2 de Corintios 4, verso 7. Zacarías 4, 6, Efesios 3, 16. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército, ni con fuerza, sino con espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No con ejército, vamos todos, no sirve. Ni con espada, yo soy el mejor espadachín. No, sino con el Espíritu. Así van a derrotar, así van a ganar. Con el Espíritu del Señor. No con mi fuerza, no con mis músculos, no con mis capacidades, mi cerebro inteligente. Con el Espíritu del Señor, hermanos míos. Eso es lo que el Señor quiere. Tú tienes que ser un instrumento de Dios. Dejarte utilizar por el Señor. No ser tú lo que quieres hacer para el Señor, sino hacer lo que Dios quiere que hagas por medio de ti, como instrumento, entregado al Señor. Utilízame, Señor. Quiero ser un instrumento útil, de justicia, de honra. Y al entregarme así, ¿quién va a operar? El Espíritu Santo. Pero si quiero hacer yo las cosas, el Espíritu Santo no va a operar. Y ahí es cuando nos equivocamos. Ahí es cuando nos tropezamos y nos damos el golpe en el suelo. Porque fuimos impetuosos. No consideramos. Salimos sin la bendición del Señor a hacer las cosas. Efesios 3:16. Efesios 3:16. No, otro que no se repita. Para que
fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Fortalecidos por el hombre interior en su espíritu, ¿cierto? 2 Corintios 4:7. Vamos, hermanos, levántense, otro que no ha leído. 2 Corintios 4:7. ¿Ya? Más se demora, más nos quedamos acá. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Amén. Cuando leímos cierto Zacarías y todos estos versículos hablábamos de la reedificación del templo, que por fin había comenzado en serio, dice. Yo cuando leía Zacarías yo pensaba en nosotros. Hermano, vamos a comenzar en serio al fin. Qué gozo. Leía Zacarías y estudiaba y dije, uy, esto está justo en armonía con nosotros. La reedificación del templo. Pero tenemos que ser sabios. Y como el Señor le dijo al pueblo, no con ejército ni con espada. No con nuestra habilidad. No, hermano Jorge, saca de ti toda vanidad, hermano. No. Saca de ti, no, yo voy a construir todo esto. No estoy diciendo que él lo esté pensando. Pero podemos caer en eso. No, yo voy a parar todo esto. No. El Señor tiene que parar esto. El Señor tiene que hacerlo. Nosotros ser instrumentos de eso. Instrumentos de Él. No nuestras capacidades. Les dijo que no se realizaría entonces por la fuerza o los recursos humanos, solo con el poder del Espíritu de Dios. El hombre no debe desanimarse a causa de su debilidad, porque la obra debe ser efectuada por el poder del Espíritu Santo. La debilidad del hombre no es un obstáculo, porque el poder de Dios da fortaleza a las flaquezas del hombre. Dije, su poder se perfecciona en la debilidad. Hechos 1:8 dice que iban a recibir poder. ¿Cuándo? Viniera el Espíritu Santo. Dice, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Usted tiene poder por medio del Espíritu Santo. Puede hacer las cosas. Salga sin Él. Y va a ver el débil y flacuchento que es ante las adversidades. ¿Cierto? Salga con Él y se va a sentir como Sansón espiritualmente. No se deje crecer el pelo si no, varones. Felipe ya quería ya. Entonces el poder, el Espíritu es el poder y nos da el poder para cumplir la obra de Dios y servirle de buena manera. Si quiere ser un buen mayordomo, necesita fortalecer su área espiritual, hermano mío, para que todas las demás se vean influenciadas por ella. ¿Quieres ser un buen mayordomo? Amén. Fortalece tu parte espiritual. Y así tu alma y tu cuerpo se verán enriquecidos, se verán fortalecidos. Si no administramos bien nuestra área espiritual, el espíritu que mora en nosotros no podrá ejercer todo su potencial que tiene en usted. Yo quiero que Él ejerza todo, sinceramente. Pero yo sé que lo limito muchas veces. Pero debemos desear que Él ejerza todo su poder para crecer, hermanos míos, para que la obra de Dios crezca y podamos ser esos mayordomos que debemos ser. Aquellos mayordomos buenos y fieles que producen, no que hacen que la obra, ¿cierto?, decrezca, sino que todo lo contrario. Necesitamos dejar que el Espíritu opere en nosotros, no ser obstáculo. Es necesario que entendamos todo lo que puede hacer el Espíritu por medio de usted, para la gloria de Dios. Tómele el peso que esto tiene, para que cuando tenga que dar cuenta delante del Señor, no quede avergonzado por su mala mayordomía, hermano mío. Tómele el peso. No diga, ay, qué bueno esto, uy, qué interesante lo que el Espíritu podría hacer en mí. No, tiene que hacerlo en mí. Yo tengo que dejar que el Espíritu opere en mí, que interceda por mí, que me consuele, que me reconforte, que me enriquezca, que me haga crecer constantemente. Tiene que hacerlo en mí, hermano mío. No lo vea como algo a futuro, véala como algo inmediato, para que usted pueda en su mayordomía crecer y darle la honra y gloria a Dios que debe darle, para que cuando llegue delante de Él y se doble su rodilla delante de Él, usted salga bendecido y no avergonzado, hermano mío, porque va a dar cuenta de sí, en todo, hermano mío, en todo va a dar cuenta de sí.
eso es importante que administremos bien nuestra área espiritual. ¿Se fija entonces? Un breve repaso. Dijimos que convence de pecado, justicia y juicio. Crea y regenera. El Espíritu Santo le sella. El Espíritu Santo también le unge. También es una función. Esa es otra función. El Espíritu Santo le atestigua en cuanto a su salvación. El Espíritu Santo le enseña la Biblia. Intercede por usted en oración. Le conforta en tiempos de necesidad. Y le da poder para servir a Dios. Qué interesante, ¿cierto? Número 3. Ya vimos las funciones. ¿Alguna duda hasta ahora de las funciones? ¿Quedó claro las funciones? ¿Quedaron claras las funciones entonces? Bien. Bien. ¿Pudieron venir escuchando el auto, no? ¿No? No sé. Siempre me dice, vine escuchando el auto. Bueno, ahí vamos a ver el video porque vamos al punto número 3 ahora. Vimos las funciones, terminamos las funciones, maravillosas funciones del Espíritu Santo. Vamos al número 3. ¿Cuál es el resultado de la obra del Espíritu? ¿Cuál es el resultado de la obra del Espíritu Santo en mi vida? ¿Cuál es el resultado de la obra del Espíritu Santo en mi vida? ¿Pueden ahí anotar para que después se concentren? Vamos por favor buscando, mis hermanos, Romanos 6, 21 al 22, Romanos 7, verso 4, Colosenses 1, 10, Juan 15, ya leamos Juan 15, 1 al 10, porque lo vamos a utilizar harto en estos días, así que Juan 15, 1 al 10. Por favor, aquellos que tal vez no han leído, sean voluntarios. Cuando hablamos de resultado de la obra del Espíritu Santo, es el resultado, es el que se demuestra, demuestra su meta final aquí en la tierra, es decir, la de llevar fruto. Y voy a explicar lo que significa llevar fruto en estas semanas. ¿Ya? Voy a tratar de explicarlo por medio del Espíritu Santo que me ayude. A través, ¿cierto?, es de llevar frutos a Cristo a través de los creyentes. Un buen mayordomo, y entienda bien, ¿por qué el creyente tiene que dar fruto? Porque estamos hablando de la mayordomía. ¿Y de qué es el mayordomo? El que cuida el campo, la obra del Señor. ¿Y qué tiene que hacer el mayordomo? Que crezca, que dé fruto. Si no da fruto, no es un buen mayordomo. Si no, el que no multiplicó los talentos, no fue un buen mayordomo, no dio fruto. Entonces es importante que entendamos que el fruto está asociado al mayordomo. Porque tiene que hacer que su obra, la obra del Señor, crezca como cuidador y sobreveedor de esa obra. Tiene que hacer que crezca, que dé fruto. Pero la obra y la viña, ¿de quién es? Del Señor, no es mía. Entonces, dicho eso, vamos a Romanos 6, 21 al 22. ¿Qué lo tiene? ¿Que no haya leído? Ya voy a empezar a hacer el dedo acusador. ¿Quién no ha leído acá? Ya. ¿Managabi puede leer? No haya leído, ¿cierto? 6, 21 al 22. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Se fija? Vamos ya de entradita, vamos entendiendo que el creyente tiene que dar frutos. A veces nosotros decimos, el fruto, un alma. No. Hay muchos frutos más. Y ya nos muestra uno, la santificación. ¿Qué fruto teníamos antes de ser creyentes? Ninguno que sirviera. ¿Cierto? Todos esos avergonzaban. Las obras que hacíamos y tenían su fruto, que nosotros nos sentíamos tal vez felices en el mundo, en el Señor son para vergüenza. ¿Cierto? Entonces no sirven esos frutos, sino que el fruto de la santificación. Romanos 7, verso 4. Hermano Juan. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de
¿A fin de qué cosa? De que nosotros llevemos frutos para Dios. Debemos llevar frutos para Dios, ¿ya? Colosenses 1:10. Hermano Germán. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y nos dice que andemos dignamente. ¿Y qué dice? Llevando fruto. Fruto al Señor, ¿cierto? Versículos que nos hablan de lo mismo para que entendamos el concepto. Bueno, Juan 15, 1 al 10, ese es el largo. ¿Qué lo quiere leer? ¿O lo leo yo? El hermano Daniel, entonces. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así también mis discípulos. Y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Amén. Gracias, mi hermano. ¿Se fijan? Es importante. Vamos a ver cada versículo que leímos. Vamos a entender y profundizar cada versículo que leímos, ¿ya? Así que vamos a partir con Romanos 6, 21 al 22. Y vamos a ver si alcanzamos a ver otros más hoy día. Romanos 6, 21 al 22, ¿cierto? Leímos ese. Decía, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Estábamos destinados a la muerte, ¿cierto? Sin Cristo. Más ahora que habéis sido libertados del pecado. Somos libres, lo vimos el jueves, ¿cierto? Que podemos librar y hemos sido librados, ¿cierto? Del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces vamos a entender que la palabra fruto es amplia, ¿ya? Es amplia y quiero que entendamos y vamos a llegar al fruto que todos conocemos, pero hay más formas de dar fruto para el Señor y llevarle fruto al Señor, que son importantes que entendamos. Entonces Romanos 6 nos muestra que como creyentes hemos sido libertados de la esclavitud del pecado. Ahora como buenos mayordomos debemos ser buenos siervos de Dios. El fruto inmediato de un creyente es la santificación. ¿Qué le decía yo ayer? ¿Cierto? No me acordaba de mi nota. Yo le decía, somos santos posicionalmente, le dije yo. Dios nos colocó como santos, como hijos, como herederos, ¿cierto? Como coherederos de Él. Pero hay un proceso que se llama la santificación. Eso le decía yo a los hermanos, es donde día a día yo lucho con mi carne y hago que el Espíritu se fortalezca en mí con su palabra para ser cada día más santo delante del Señor, hasta que lleguemos a la glorificación que va a ser la plenitud de nuestra santidad. Y eso es cuando estemos en su presencia, para el que no entiende. Yo le hablaba lo mismo ayer, y acá nos dice que hay un fruto, la santificación. Entonces yo tengo que obtener ese fruto. Por eso no puedo quedarme, que yo ya soy santo delante del Señor. No. Tiene que santificarse constantemente porque eso es un fruto de su vida cristiana. Es un fruto. Y eso tengo que presentarle al Señor, esa vida, ese fruto, esa santificación en mí. No llevarle un fruto todo marchitado, podrido, ¿cierto? Perdón la expresión, pero para que me entiendan lo contrario, ¿cierto? Sino que uno lindo, bonito, brillante, jugosito, ¿cierto? Espiritualmente hablando. No que uno estén ya sudando, no, eso no. Entonces debemos como fruto llevarle la santificación, la consagración. Y la consecuencia última de pertenecer a Dios es la vida eterna, como dice acá. Y como fin dice la vida eterna. Esa es la consecuencia última.
Cuando éramos esclavos del pecado teníamos frutos que nos avergonzábamos. Teníamos frutos malos, como dice Mateo 15 al verso 20. ¿Quién lo puede leer? Mateo 7, verso 15 al 20. Mateo 7, verso 15 al 20. ¿Quién lo puede leer, por favor? Sin Cristo teníamos frutos malos. Tranquilo, que quiero que todos lean. Ya, seguimos. ¿Hermana Silvia no leyó? Ya, hermana Silvia. 7, 15 al 20. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por su fruto lo conoceréis. Amén. Entonces, cuando éramos esclavos del pecado teníamos frutos malos que nos avergonzaban. ¿Y su fin cuál era? La muerte. Eso era en el fin, como dice Romanos también. Con Cristo nuestra condición y servicio cambió. Los frutos que logramos en sus caminos son para gloria de su nombre y para vida. Todo cambió, ¿cierto? En uno eran para vergüenza y muerte, en otro para gloria y vida. En Mateo se nos da la información para discernir, y en este caso puntual, yendo al contexto, y poder responder ante los falsos profetas, ante los falsos maestros. Eso está hablando Mateo 7. Se les podrá a ellos distinguir, o a todos aquellos que viven un falso evangelio, se les podrá distinguir, ¿cierto?, de los verdaderos maestros por sus frutos, ¿cierto? Por sus frutos. Frutos aquí se refiere a algo más que hechos. También incluye su doctrina. Una persona que hable en el nombre de Dios debe ser probada por las doctrinas de las Escrituras. Este principio sigue vigente en la actualidad. Oradores y maestros deben ponerse a prueba con las verdades de la palabra de Dios y deben vivirlas, ¿cierto? No solamente ser santos, sino que parecerlo. Deben vivir la santidad. Así como el árbol se conoce por los frutos que da, ¿cierto? El manzano, ¿qué da? Manzana, no va a dar pera, ¿cierto? Si no sé si la pera, ¿cómo se llama el de la pera? Pelar, ¿cierto? Ah, ya estaba bien. Yo me meto en esos temas de campo y yo soy ignorante, así que... Pero acá hay mucho campo que sabe, por eso me ayudan. ¿Ah? ¿Y el naranjo cómo se llama? No. ¿Qué da? Bien, entonces, así como el árbol, ¿cierto? El fruto lo conocemos, ¿cierto? Y por el árbol lo conocemos por el fruto que da, ¿cierto? Así el creyente es conocido también. No puede ser un árbol bueno, un hijo de Dios y dar frutos malos, dice Mateo. No puede hacer eso. No puede. Ni puede ser un árbol malo y dar frutos buenos. Es inconsecuente. Tiene que ser un árbol bueno en los caminos del Señor que va a dar frutos buenos. Eso es lo normal, eso es lo coherente. Y Mateo nos habla de eso, que podemos distinguir en aquellos que son falsos o verdaderos por sus frutos. Entonces, así como el árbol se conoce por los frutos que da, un buen maestro mostrará buena conducta y un carácter alto a intentar vivir las verdades de las Escrituras. Debemos examinar, y esto va todo en contra de mí, pero bueno, yo tengo que decirlo, debemos examinar las motivaciones de los maestros. No las mías, sino las motivaciones de los maestros, la dirección que están siguiendo y los resultados que están esperando obtener. Deben ser examinados siempre. Ahora, la examinación también es con amor. Eso es otra cosa. Obviamente hay un proceso, esto es un proceso en cada creyente, porque no es que de un día para otro todos van a ser sabios, ¿cierto? Ni aún el maestro puede serlo. Ese es un proceso. Y ese proceso tiene que ser en cada creyente, no solamente en los maestros. En cada creyente un proceso de crecimiento que muestre frutos para bendición, frutos de que hay una vida renovada en él, en el Señor, y no frutos malos,
¿cierto? Eso tiene que ser no solamente en el maestro, sino que en cada creyente. Cristo está hablando, como dije, de los maestros aquí que deliberadamente enseñan doctrinas falsas. De ellos está hablando, ¿ya? Podemos distinguirlos por sus frutos. Este término en griego es karpos, con K, karpos, tal como suena. Y se refiere más bien en el Nuevo Testamento a fruto espiritual en el carácter del creyente, ¿ya? Un fruto espiritual en el carácter del creyente. No eso, como le dije yo al principio, no el fruto del alma. No está hablando de eso. Estamos hablando de la santificación. Entonces tiene que ver con el carácter del creyente. También eso da fruto y puede ser bueno o malo. ¿Me entiende? Entonces no se quede limitado en que, yo voy a dar fruto para el Señor y soy el mejor creyente porque llevé a Cristo a 100 personas. No. Hay muchos frutos más que usted puede dar que son tan importantes como ese. ¿Ya? Como la santificación. Entonces carpo tiene que ver con el fruto del carácter de la persona. Y esta palabra carpos está en varios versículos que leímos, que tienen que ver con frutos del carácter de la persona. Esta palabra en sí muestra que fruto es un beneficio espiritual, el cual es producido por un trabajo espiritual. Esta palabra muestra, no se desconcentren, que fruto es un beneficio espiritual, el cual es producido por un trabajo espiritual, ¿ok? Porque estamos administrando nuestra parte espiritual. Al administrarla, ¿qué va a dar? Frutos espirituales. ¿Me entiende? ¿Alguna duda de lo que he dicho hasta ahora? Carpos. ¿Carpos? Perdón. Es un beneficio espiritual el cual es producido por un trabajo espiritual. Más que una definición, es un concepto de lo que estaba diciendo. ¿Alguna duda hasta lo que llevamos hasta ahora? Porque yo estoy trabajando, estoy administrando mi parte espiritual. Estoy fortaleciéndolo. Entonces, ¿qué beneficio voy a tener? Estoy cansado. ¿Qué beneficio voy a tener? Un beneficio espiritual. El resultado, la santificación, hermana, la que estamos viendo y lo que vamos a ver. Porque estamos en la parte espiritual. Cuando administramos la parte corporal y dijimos, aliméntese bien, ¿qué beneficio va a tener? Va a estar más esbelto, ¿cierto? Eso es un beneficio corporal, es un fruto corporal. Ahora estamos en la parte espiritual. Si dejamos que el Espíritu opere en nosotros y nos entregamos a sus funciones y que opere con libertad en nosotros, vamos a tener frutos espirituales, como la santificación. Frutos que sean del carácter del creyente. ¿Me entiende? Ya. ¿Está claro, cierto? Lo que puede ser un poco enredado, tal vez, no sé. Ok. Aparte de carpos, hay otra más que viene ahora. Romanos 7, verso 4. Ahora no sé si es la que usted tiene. Romanos 7, verso 4. Aquí la palabra dice, leemos Romanos 7, verso 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Fíjese aquí que hay un concepto que se instaura en este versículo, y es el de llevar un fruto para el Señor, que no estaba en el otro. El otro dice que va a tener un fruto, pero acá nos habla de llevar un fruto. ¿Por qué acá cambia la palabra? Ya no es carpos, acá la palabra es carpoforeo, o no sé si tiene otro tilde, no salía el tilde. Carpoforeo, ¿ya? Igual como suena con K, ¿ya? ¿Lo van a escribir? ¿Ya? Y como dice el versículo, y la palabra también lo dice, es literalmente dar fruto o llevar fruto. Es diferente, ya no habla de un tema de carácter. Es dar fruto o llevar fruto. Ser fértil. Ser fértil, ¿ya? ¿Estoy bien en las notas? Dar fruto o llevar fruto, ser fértil.
Una aplicación exacta según el contexto sería que los creyentes habían muerto a la ley y podían ahora casarse con Dios y llevar fruto para Él. El matrimonio, ¿qué tiene? Hijos. Eso es lo natural, ¿cierto? El matrimonio tiene hijos. Por tanto, la intimidad con Cristo da hijos. Surgen frutos. ¿Me entiende? Las buenas obras son por la unión con Cristo. Como el fruto en la vid es producto de estar en comunión con sus raíces. No hay fruto para Dios hasta que estemos unidos con Cristo. Y eso aún lo dice Juan 15 que leímos. Entonces acá el concepto es diferente. Ya no está hablando del carácter. Está hablando de ser fértil uno como creyente. Y de llevar fruto para el Señor. ¿Ok? Esta es la definición de Romanos 7, verso 4. Romanos 7, verso 4. Voy a hablar de Colosenses 1:10, que también ya lo leímos. Y Juan 15 lo dejamos para la próxima semana porque ese tiene una explicación más larga. ¿Pero está claro hasta ahora? Romanos 7, verso 4. Colosenses 1:10. Leímos Colosenses 1:10, ¿cierto? Colosenses 1:10. Dice cierto también que para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Dice, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Además del conocimiento completo de la voluntad de Dios mencionado en el versículo 9, que anteriormente usted puede leer el versículo 9 y habla como un fruto el conocimiento de Dios. Pablo desea que los colosenses anden como es digno del Señor. El apóstol quería que viviesen de una forma que reflejasen adecuadamente lo que Dios había hecho por ellos y estaba haciendo en ellos con el fin de agradarle. Y esto ellos lo demostraban en sus vidas con los frutos que producían por sus obras. ¿Ok? El 9, miren, nos habla, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento, ¿cierto? Eso es lo que tenían que ser, llenos del conocimiento, de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Hay un fruto, carpos, pero luego en el 10 hay un fruto, carpoforeo. No tengo que aprender griego yo. ¿Me entiende? Y eso es lo que el Señor y Pablo está recalcando. Tienen que llevar frutos buenos, de obras buenas, para que sean ese árbol bueno, ¿cierto? Que da buenos frutos. Entonces, eso refleja una vida en Cristo. Eso refleja una vida y una comunión en Cristo. Que llevemos frutos. Es natural que el mayordomo haga crecer la tierra, el campo del Señor. Y cuando venga el dueño, vea todos sus frutos. Porque le pertenecen a él. Porque él es el dueño del campo. No soy yo. Yo lo trabajé nomás. Y vamos a ver que también tenemos un beneficio de eso, pero el campo es del Señor. La viña es del Señor. Y es natural que Él vea los frutos que se van produciendo en su obra, en su vida. Eso tiene que ser natural en el creyente. Para eso yo debo trabajar mi parte espiritual para poder tener frutos espirituales. ¿Amén? Amén. Vamos a llegar hasta aquí. Por la hora vamos a seguir la próxima semana con Juan 15, explicando todo el contexto de Juan 15, y vamos a ver los frutos externos y frutos, si alcanzamos frutos internos. ¿Ok?